Listo, continuamos. Entonces, ya más o menos lo tratamos. Tipos de uniones. Hay uniones soldadas y uniones pernadas, ¿sí? Dentro de las soldaduras, pues hay que entender qué es eso y más o menos generalizado, ¿sí? Muy a grandes rasgos. Los mínimos equipos que se utilizan en eso y como medianamente entender cómo es ese proceso, ¿sí? Aunque no seamos expertos específicamente en ese tema, pues más o menos hay que entenderlo para tampoco permitir de que cualquier obra que nos vayan a entregar cualquier contratista, subcontratista o en general, simplemente vamos a aceptar sin saber qué es eso. Entonces la soldadura es un proceso de unión de dos metales por medio de calor.
el cual es producido por la combustión de gases o por medio de arco eléctrico. Dentro de lo que nosotros vamos a trabajar de verdad de soldadura, por lo menos aquí en Colombia, lo que más se trabaja es la de arco eléctrico. Es más, en el mundo también es de las que más se trabaja, pero hay otras. En el caso sí vamos a hacer énfasis sobre todo en esta que es la que más común se desarrolla respecto de generar lo que son las uniones soldadas. Entonces, dentro de esos tipos de soldaduras, hay varios tipos. Pueden alcanzar temperaturas entre de los 100 a los 3200 grados centígrados. O sea que dependerá mucho de qué es lo que se vaya a hacer de obra, qué tan intenso va a ser esa adición de calor para producir la soldadura. Sí, es lógico entender que eso pueda ocurrir de esa forma. Esto claramente puede provocar posibilidad de incendios. Pues, esto es con calor. Por lo tanto, es necesario reconocer los tipos de uniones para saber qué tipos de encuentros entre piezas de estructuras metálicas necesitarán una mayor prevención de incendios. Se llaman soldaduras blandas, estas soldaduras blandas, aquellas que funcionan a temperaturas de hasta 800 grados centígrados. Es decir, que 800 grados centígrados parece ser no tan alto, ¿sí? Como metal de aportación se suelen usar aleaciones de plata y estaño, y eso es lo que comúnmente uno puede averiguar como soldadura de plata. También la hay de cobre y de zinc. Como material fundente para cubrir las superficies, desoxidándolas, se emplea el bórax. El bórax pues, es simplemente un químico para efectivamente, digamos, mejorar las condiciones de esa soldadura. Un soplete de gas aporta el calor necesario para la unión. O sea que incluso, y para el caso los sopletes de gas son, digamos, muy portátiles, ¿sí? No requiere de algún tipo de alimentación muy excesivo respecto de lo que es el gas para generar ese tipo de calor. La soldadura se efectúa generalmente a tope. A tope significa de que metemos dos piezas y quedan exactamente como si fuese un solo elemento. Eso es a tope, que se pega totalmente en un área de una longitud de unos elementos o piezas metálicas. Pero también se suelda a solape o en ángulo. Entonces, a solape, pues, qué tanto está, digamos, traslapado, y pues a ángulos, obviamente, eh, eso que se genera de abertura entre dos elementos. Este tipo de soldadura se lleva a cabo por lo general en obras en el proceso de instalaciones. Para lo que tiene que ver con instalaciones hidráulicas, ¿sí? Hidráulicas, casi siempre que se utilizan los calentadores de agua, en algún tramo será necesario de pronto utilizar algún tipo de estructura metálica para hacer esas uniones y después la alimentación del aparato sanitario por donde tenga que llegar específicamente el agua caliente. Entonces, casi siempre es de tipo de cobre, ¿sí? Hace años se utilizaba también mucho para lo que tenía que ver con las instalaciones de gas, pero el cobre para instalaciones de gas quedó, digamos, abolido hace rato, ¿sí? Ahora eso sí solamente se trabaja internamente con PLP o una uniones MT, metálicas, pero diferentes al cobre, que van a quedar, si es que queda, digamos, a la intemperie, es decir, que va a recibir los rayos solares. Esto que le están aplicando acá precisamente es ese estaño o demás, ¿sí? Es decir, ese elemento que va a generar propiamente dicho lo que es la zona soldada, ¿sí? Eso es el material de aportación. Es decir, las piezas metálicas, no solo por ser metálicas,
entre ellas no es que se unan directamente, requieren de algo, de un tipo de digámoslo, pegante. Para el caso de esto, pues tiene que ser de soldadura, que es a base de calor, para poder generar esa unión entre esas piezas. Y que después de eso, después de aplicar, si quedó bien desarrollada, siempre va a permanecer como si fuese un solo elemento. Ok, un poco de simbolitos. Resulta y acontece que muchos de estos símbolos que observamos ahí, los estábamos viendo ahí en esos planitos de detalle, en ese ejemplo de planos de detalle. Nosotros, a medida que empecemos a tomar agilidad con planos de estructuras metálicas, pues empezaremos a identificar como más fácilmente, y pues eso sí es solamente de práctica. Esto que ven acá es una guía, ¿sí? Esa información. Aunque no es que uno se lo aprenda todo de memoria, hay muchas cosas de estas que uno logra identificar fácil en los planos. Entonces, dentro de la simbología, esto es, digamos, cómo va a quedar la forma de esa soldadura, es decir, cómo tienen que aplicarla. Para el caso, símbolos básicos de soldadura, entonces, de canto, de filete, este triangulito, lo habíamos visto por allá. Ahorita vemos otros respecto de esto. De tapón o ranura, recta, en B, bisel, ¿sí? Este recto, en U, en J. Estos dos no son tan comunes. Bocín o medio bocín, estos sí, junto con el B, el bisel y el filete. Son muy comunes en lo que tiene que ver con los tipos de soldadura. Y adicional de eso, es decir, aparte de que nos dice esa información de cómo se va a aplicar específicamente esa soldadura, y pues ya hay que entender de que existen muchas formas de aplicarla según las piezas, según su geometría, según para lo que se requiera al final. Adicional de eso, entonces, placa de respaldo, espaciador, soldar en todo en todo alrededor. Este simbolito por lo menos lo vimos por allá. Soldadura de campo, este también lo vemos por allá. Y de una vez hago la referencia. Tal vez hayan tenido la oportunidad de ver elaborar alguna estructura metálica en algún momento, tal vez algún coliseo de algún parque, ¿sí? Son, digamos, muy comunes. Y si vieron trepado a alguien por allá dándole a la soldadura, primero eso no debería ser así. Todo lo que tiene que ver con uniones soldadas debe ser bajo unas condiciones ideales como si fuese en el laboratorio, es decir, en condiciones controladas. ¿Por qué? Más adelantico vamos a ver un grafiquito donde se puede entender específicamente qué ocurre allí. Al momento de generar la soldadura, si nosotros estamos en un ambiente controlado, es decir, una zona específica para poder desarrollar estas labores, pues muy seguramente no entrará tanto polvo, no entrará tanto viento y pues se genera una buena soldadura. Ojo, las soldaduras mal desarrolladas son problemas de una vez estructurales, ¿sí? Son posibles fallas que se vayan a generar en la estructura. ¿Cuándo? Cuando venga precisamente el sismo o tal vez los vientos, que normalmente se utilizan para cubiertas. Con eso, también es de entender que cuando se están haciendo in situ, es decir, en el campo, pues cualquier mugre, cualquier polvo, cualquier ventarrón que venga por allí, puede variar perfectamente las condiciones de la soldadura. Y ojo, la soldadura debe ser solamente con el material aportante. No debe incluirse nada externo. Entonces, ese ambiente, controlarlo a campo abierto, a cielo abierto, es muy difícil. Por tanto, la idea casi siempre es todas las soldaduras en, en, en zonas de ambientes controlados, es decir, en las zonas de fabricación,
y el montaje como tal, solamente pernado, donde sea en el sitio. Eso serían las condiciones ideales de eso. Ahora bien, si por alguna razón toca, pues intenten imaginarse y cómo desarrollan algún tipo de digamos, reducción de los riesgos de que se generen impurezas al momento de estar elaborando la soldadura, ¿sí? Y dentro de las de contorno también tenemos que es a ras, es decir, queda totalmente a un solo nivel y convexo. Listo. También vamos a entender más adelante de pronto qué significa ese AWS. Ojo, para otros símbolos básicos y suplementarios, véase el AWS A24. Es decir, que hacen una referencia de que estos no son los únicos, que nos podemos encontrar muchísimos más, aunque estos son de verdad los más comunes. Vamos a hacer el recuento respecto de esta información. Entonces, mirando por acá, ajá, resulta y acontece que es que tenemos, esto nos transmite mucho de esa información gráfica. Por aquí tenemos el circulito, que era lo que decía ya, que significaba que era en todo todo el contorno, es decir, a lo largo de toda la unión del elemento. No tiene todas las veces que ser una cuestión continua, también tienen que entenderlo. Y ojo, hay referencias respecto de nombres que hablan de cordones. Por ejemplo, aquí habla y está especificado, es que nos está refiriendo al tipo de perfil. Solo que en la ubicación en la cual va a estar en esa estructura, le están denominando cordón. Así como tenemos, digamos, lo que tiene que ver en estructuras de concreto reforzado, una viga cinta. Pues sabemos que es una viga normalmente pequeñita y que destaca ahí siempre en la parte superior. Ah, ok. A eso mismo hace referencia aquí. Pero nosotros cuando estemos hablando específicamente de soldaduras, ¿sí? Toda esa longitud a lo largo de donde se está aplicando la soldadura es lo que nosotros vamos a denominar cordón y es cordón de soldadura, ¿sí? Entonces, cuando estemos refiriéndonos a esto, resulta y acontece que el cordón de soldadura no necesariamente tiene que ser totalmente continuo. No tiene que ser así. Primero, eso beneficia desde el punto de vista económico. Es lógico entender que entre más soldadura hay que echar, pues más costoso es. Y desde el punto de vista estructural eso se diseña, la soldadura se diseña, qué tipo de soldadura, hasta dónde y de dónde se tienen que unir las piezas. Esa parte, pues, por lo mismo y tanto, bueno, pues donde se necesite es donde se aplica. Entonces se sabe de pronto de que puede ser intermitente, es decir, no es una sola continuidad de ese cordón de soldadura cuando se está aplicando. ¿Qué más vemos por ahí? Ah, miren, por aquí es donde aparecen esos dibujitos que estábamos viendo allá de simbología. Por lo menos este que es recto. Ah, mira, este debe hacer referencia a lo que tenemos allí como qué, como media V. O este que es el Cel. triangulito, como que es filete. Este que sí es curvito, este es lo que tiene que ver con bisel, ¿sí? Esto sí es un bisel. Miremos por aquí otros. Los símbolos sí definitivamente hay que entenderlos, interpretarlos, saber qué es lo que es y qué es lo que significa. Y ojo, nos indican de directamente qué tipo de forma va a tener esa soldadura en en una aplicación de ese elemento. Por aquí también vemos, vamos a ver, identificar de pronto otros símbolos. Otro filete. Aquí vemos como un triangulito arriba y un triangulito abajo.
Pues eso lo que me indica es que tiene la condición de filete en ambas zonas de la unión de la pieza. ¿Cómo así? O sea que no necesariamente tiene que ser por un lado, pues según cómo me lo ofrezca precisamente la interpretación del tipo de soldadura, eso es tal cual como tiene que aplicarse. Así, correcto. Si era el recto del bisel, el otro es el bocín. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, el resto de ese grafiquito que me bota un poco de información. Y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa flechita que siempre va a estar indicando a qué soldadura es la que hace referencia a toda esa información que trae. Y el resto, pues cada una de estas cosas que vemos por aquí. Para esto, entonces es el símbolo de acabado y el símbolo del contorno. Esto que tenemos por aquí. El ángulo de la garganta del avellanado de soldaduras de tapón. O sea que las soldaduras de tapón obligatoriamente tiene avellanado. ¿Qué es un avellanado? O en general, ¿ustedes qué entenderían por la palabra avellanado? ¿Qué significa avellanar para ustedes? Ojo. Pues yo la verdad, ingeniero, yo no tengo ni idea de él. No sé, no me viene nada a la mente como tal. El avellanado es algo que se utiliza no solamente en esta estructura metálica, en muchas de las actividades nuestras de construcción se requiere del avellanado. Nada, ni idea. Bueno, el No, ni idea, avellanado ingeniero. o el avellanar significa como una especie de preparación de un elemento para recibir alguna otra pieza. De pronto la forma más fácil de entenderla es, hagan de cuenta que se fuese a, sobre todo en lo que tiene que ver con láminas de superboard, ¿sí? Las que son de fibrocemento, para los muros secos o muros livianos. Digamos, ese fibrocemento, pues lo hace, digamos, bastante rígido. Y ese tipo de elementos, esas piezas normalmente son atornilladas. Entonces, como es tan rígido y los tornillos, pues normalmente tienen la cabeza que es por donde se aplica precisamente el torque para poder atravesar el elemento, esa cabeza de ese tornillo, si nosotros no generamos el avellanado en esos elementos, esa cabeza siempre va a quedar, digamos, sobresaliendo. Entonces nos tocaría empezar a rellenar con mucha pasta específicamente para poderle dar un buen acabado. Entonces el avellanado, lo que se hace normalmente, y estoy hablando de ese caso, es más o menos abrir un poquito de hueco. Entonces se coge un taladro, se empieza a abrir, obviamente sin atravesar, sino solamente como esa parte de generar una concavidad, ¿sí? Para que la cabeza de ese elemento logre entrar y después simplemente se empaste y queda todo a una sola medida, a un solo hilo, para poder generar el acabado. Pues ese huequito, ¿sí? Esa concavidad que se está generando allí, también es acá en la soldadura. Entonces, un avellanado significa que nos toca primero, digamos, quitarle parte de ese material de las piezas para preparar digamos, un ambiente para que reciba mucho mejor la soldadura. Ese es el avellanado. Entonces, aquí también se utiliza avellanado y ya saben que en lo que tiene que ver con muros en fibrocemento, láminas en fibrocemento, también hay que avellanar. Cuando se hace, por ejemplo, en esas láminas con drywall, que es la lámina de yeso, en esa no hay que avellanar porque como es un sándwich entre cartón y yeso, él sí se, digamos, alcanza a tomar cierta formita, ese cartón,
respecto de lo que son las cabezas de los tornillos. Entonces, por eso allí no hay necesidad. Y si se intentara allanar, pues imagínense el cartón es una cubierta muy pequeña, pues prácticamente se atraviesa y apenas se atraviese se empezaría a tocar lo que es el alma de esa lámina, que es puro yeso. Entonces, perdemos material, se nos daña esa lámina. En cambio, en el otro, por ser de fibrocemento, ahí sí aguanta y se permite hacer ese tipo de allanado. Abertura de la garganta o profundidad de relleno para soldaduras de tapón o ranura. Ajá, viene por allí y hace referencia a eso. Eso de garganta es un término respecto de qué tanto penetra, digamos, la soldadura atravesando una pieza, ¿sí? Esos son unas alturas específicas. Garganta efectiva, profundidad de penetración o tamaño de la soldadura, es decir, más o menos el poco de números que pueden aparecer allí. Línea de referencia. O sea que esa línea horizontal que está pegada a la flechita que me indica dónde se aplica la soldadura es una línea de referencia. Ahorita más adelante entendemos muy bien para qué nos sirve o en qué influye de cómo se acomoda la línea de referencia respecto de la información. Especificación del procedimiento u otra referencia. Ajá, eso que aparece en la cola. Es decir, y por aquí viene, la cola puede omitirse cuando no se usa referencia. Miremos por allá, casualmente toda esta simbología, absolutamente todos nos están referenciando un poco de letras y números. O sea que eso es una referencia de algo, es algo importante, ¿sí? La línea de referencia, ¿sí? Según cómo digamos, se establezca la información, digamos, nos ubicamos como si fuese el elemento, entonces, ¿en qué zona o en qué lado de esas piezas es donde tiene que ir la soldadura? ¿Sí? Entonces, puede tener información solo abajo, solo arriba o en ambos lados. Me indica es eso, ¿dónde? ¿Cómo es que estoy aplicando yo esa soldadura? El símbolo básico de soldadura o detalle de referencia, pues es precisamente por eso que esos simbolitos aparecen más o menos en la parte central. A ambos lados, ¿sí? Hacia el lado de la flecha, hacia el lado opuesto. Entonces, aquí, según la ubicación, precisamente de esa información que le estaba dando, pues vamos a entender dónde es que se está aplicando específicamente ese tipo de soldadura. Entonces, si está arriba y abajo, quiere decir que es a ambos lados, ¿sí? Si lo tenemos abajo, por debajo, es hacia el lado de la flecha, tal cual, por acá. Y el otro, pues, hacia el lado opuesto, es decir, para la zona que no estaríamos viendo en ese dibujo, que ese detalle siempre es en 2 dimensiones. Longitud de la soldadura, ¿sí? En milímetros. Paso, espaciamiento entre centros de tramos de soldaduras intermitentes. Entonces ya les dije que el cordón de la soldadura no necesariamente tiene que ser continuo. Entonces allí también hace referencia a esa medida. Y ojo, entendamos que un cordón pues va a tener una longitud y si es intermitente, entonces va a haber un espacio sin ese cordón y continuará en otro lado. Ese numerito o ese paso que viene allí es no la longitud del cordón, sino la longitud que hay del centro del uno al centro del otro. Típicamente debe ser una misma medida de longitud según lo que se esté aplicando. Pero para eso, pues se hace referencia a la medida de centro a centro de ese pequeño cordón. Símbolo de soldadura en todo alrededor, ¿sí? El circulito, ya lo vimos. Y flecha que conecta la línea de referencia al lado cercano de la junta. Es decir,
donde se va a aplicar. El símbolo de soldadura de campo, es decir, cuando tenga esta banderita, es eso, que les toca hacer la soldadura en el sitio de la obra, que ya saben que son las condiciones menos favorables para que la soldadura se desarrolle como debe ser. Oh. Entonces, vamos más o menos a entender según cómo viene solamente la parte del gráfico, es decir, el tipo de soldadura que se aplica. Entonces, el filete, que es el de triangulito, miren, si lo tenemos por acá, significa que es a este lado de la pieza. Y en este momento, esta pieza es lo que tiene que ver con la línea de referencia. Entonces, hagan de cuenta que la están invirtiendo, la están girando 90 grados, pues así tal cual es como queda este elemento. Entonces, la línea de referencia hace, digamos, de cuenta ese otro elemento que se está uniendo y donde se va a aplicar precisamente esa soldadura. En esta, respecto de la línea de referencia, es decir, respecto de este elemento, vamos a tener soldadura tipo filete por un lado y tipo filete por el otro lado. Entonces, esto es mirándolo digamos, en corte de sección transversal. Pero lo que vemos allá lo que vimos ahorita en las laminitas, en los dibujos, es simplemente el dibujo en 2D de lo que es el perfil de ese elemento, ¿sí? Cuando es unión a tope, entonces, miren, aquí se referencia lo que tiene que ver con eso de que es a tope. Es decir, queda en todo digamos, la longitud de ese elemento formando un solo nivel de una pieza. Unión a tope de doble bisel, ¿ok? Es decir, la que es forma B. Medio bisel. Nos muestra la en forma de B, ¿sí? Está a ambos lados de lo que es la línea de referencia, entonces a ambos lados de lo que viene siendo la pieza completa que se va a formar. Y también podemos terminar haciendo soldaduras de elementos curvos con elementos rectos. Normalmente este tipo de soldadura se utiliza para lo que son los cerramientos, ¿sí? Las típicas rejas. Muy bien. Ahora viene una generalidad de cómo es ese proceso específicamente de desarrollar la soldadura. Vamos a identificar los equipos básicos y digamos, conceptos, algo de cultura general respecto de términos y algunos daticos de lo que se produce allí con esa soldadura. Entonces tenemos el proceso SMOW. Este SMOW es específicamente lo que nos sale por acá. Es una referencia. Entonces, en esa referencia nos está diciendo de que es con ese proceso que será aplicada la soldadura con esa forma específicamente. ¿De dónde viene eso? Pues así como, por ejemplo, muchas cosas en ingeniería civil, empezando por mecánica de suelos y ahí en adelante, la gran mayoría, pues hace referencia a simbología que viene desde el inglés. Entonces, todo ese SMOW lo que significa es Sheet Metal Arc Welding, es decir, la soldadura, ¿sí? Metálica en arco, ¿sí? La soldadura en arco
es la que es más común y es exactamente lo que significa esto. Y ese AWS que nos lo nombraba por allá donde están los simbolitos, es la American Welding Society, es decir, la Asociación Americana de Uniones Soldadas, ¿sí? De soldadura. Toda esta cuestión, pues de ahí es donde vienen todos esos simbolitos. Ellos sí tienen mucha más experiencia respecto de esos trabajos y por eso pues los tomamos de referencia. Entonces, este proceso, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? El calor necesario para lograr la fusión de los componentes se obtiene con un arco eléctrico formado entre un electrodo recubierto en forma de varilla y la pieza de trabajo. Por si alguna vez o no les ha tocado observar a alguien generar soldadura, normalmente en la soldadura que tiene que ver con esto del arco se utiliza un tipo como de varillita. Esa varillita se denomina electrodo y también está referenciada en los grafiquitos que teníamos por allá. Aparte de la otra palabrita, en la parte que era de la cola, en una decía smoke, en la otra venía un E con un número y unas X. Esa E hace referencia al electrodo y hay diferentes electrodos según para lo que se requiera la soldadura, ¿sí? ¿Qué es un electrodo? Entonces, una varillita normalmente con algún recubrimiento. Tal vez, sin definitivamente nunca han visto esos elementos, estoy seguro que por lo menos tuvieron que haber conocido, tal vez jugado con eso, unos elementos de pólvora que se utilizan más o menos en diciembre y algunas veces en Halloween, que eran las conocidas chispitas luminosas, ¿sí? Las chispitas mariposas. Esos, hagan de cuenta, un electrodo. Y tienes precisamente un recubrimiento al cual se le aplica calor para que genere algo. En este caso, en particular, pues el calor no es al encender una llama, sino desde una cuestión eléctrica. Pero para el caso del mismo, no sé si alguna vez les dio por jugar con eso, pero uno podía soldar precisamente unas con otras al generar esas uniones de esas varillitas. Entonces es eso, es una varilla que tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento es el que me va a generar un ambiente, sí, muy pequeño, pero un ambiente propicio para que la soldadura quede como debe ser. Es decir, que podamos unir las piezas sin problema. Equipos básicos de eso, entonces vamos a tener una fuente de poder, un portaelectrodo, el electrodo que es lo que estábamos referenciando ahorita, un cable de fuerza, el metal base o la estructura metálica propia que va a recibir precisamente la soldadura y pues nuestro cable a tierra, ¿sí? Es decir, de dónde viene toda la energía eléctrica para que con este electrodo lo reciba y ese recubrimiento fundente genere el ambiente y haga parte de lo que es la escoria de esa soldadura. La parte de la conexión a tierra, pues siempre lo que tiene que ver con electricidad, pues ese hace parte de ese sistema, ¿sí? Para cerrar ese circuito sin problema. Y a grandes rasgos es eso. Entonces siempre para este tipo de soldadura en arco sí se va a necesitar o requerir de un equipo eléctrico. Hay varios de esos, los vamos a ver ahorita, ¿sí? Y también veremos, por lo menos según la información que nos ofrezca el plano, todo el tipo de electrodos que se pueden presentar. Aprenderemos también, por lo menos, a identificar de que las polaridades que se forman aquí, yo las puedo, digamos, variar desde este aparatico para ya sea generar una penetración profunda o un ambiente más sin acabar tanto la pieza,
pero que de pronto abarque más longitud. Entonces ya ahorita vemos eso, ya se va a cerrar esta sesión y ya les envío el nuevo link.